Determinación de proteína, extracto etéreo y fibra cruda. Análisis de alimentos. Los integrantes son Antonio Andrés Muñoz Gil, José Antonio Martínez Martínez y Margarita López Guzmán. Introducción. Los polvorones son un tipo de galleta característica de diversas culturas que se distinguen por su textura desmenuzable y su sabor único. La comprensión de la composición nutricional de estos productos es fundamental tanto para los consumidores preocupados por la salud como la industria alimentaria, ya que busca cumplir con los estándares de etiquetado y las regulaciones nutricionales. En este informe se detallarán los métodos analíticos utilizados para determinar los contenidos de proteína, grasa y fibra cruda en los polvorones. Se explicará cómo estos métodos se adaptan a la matriz particular de este producto y se discutirán las implicaciones de los resultados obtenidos en términos de valor nutricional. Asimismo, es relevante para los fabricantes a la hora de optimizar sus productos de producción y cumplir con los requisitos reglamentarios establecidos en relación con el etiquetado nutricional de sus productos. Objetivos: realizar la determinación precisa del contenido de proteína en la muestra de galleta polvorón. Utilizar la metodología estándar para calcular el porcentaje de proteína. Realizar la extracción y determinación precisa de la fibra cruda en la muestra. Aplicar la metodología estándar para calcular el porcentaje de fibra cruda en la muestra. Evaluar la calidad nutricional de la galleta a través de la determinación de fibra cruda, proteína y grasa. Proteína. En el presente estudio tuvo como objetivo determinar la cantidad de proteína en la galleta polvorón utilizando el método Kendall, un enfoque ampliamente reconocido en la industria alimentaria para evaluar la composición nutricional de los productos. A través de este método se descompone la muestra del alimento liberando nitrógeno de las proteínas presentes y posteriormente se cuantifica este nitrógeno para estimular el contenido de proteína. Los resultados obtenidos brindan una visión esencial en la calidad nutricional de las galletas y su contribución al aporte proteico en la dieta. La determinación de la proteína de la galleta de polvorón se llevó a cabo siguiendo el método Kendall, que se basa en la descomposición de la muestra mediante digestión ácida y al posterior titulación para cuantificar el nitrógeno liberado. El proceso de digestión con ácido sulfúrico concentrado y los catalizadores sulfato de potasio y cobre en este caso permite la liberación de nitrógeno de las proteínas presentes en la muestra. El volumen de la solución de ácido clorhídrico necesita titular la muestra y el blanco indicó que la cantidad de nitrógeno presente en ambos casos. La diferencia de volúmenes de solución ácido clorhídrico utilizados en la muestra y el blanco permitió calcular la cantidad de nitrógeno derivada en las proteínas de la muestra de la galleta. La muestra de galleta de polvorón utilizada en este estudio tuvo un peso inicial de 0.1390 gramos. Para llevar a cabo la descomposición de las proteínas se añadió ácido clorhídrico, así como el sulfato de potasio y sulfato de cobre, ya que estos se utilizaron como catalizadores. El proceso de digestión permitió la liberación de nitrógeno contenido en las proteínas de la muestra. Los resultados de la titulación en ácido clorhídrico son fundamentales para la determinación de contenido de proteínas. Se registró un volumen de 1.9 mililitros de ácido clorhídrico para la muestra polvorón y 0.2 mililitros de ácido clorhídrico para la muestra de blanco. Este último se utiliza para corregir la contribución de nitrógeno no derivada de las proteínas, asegurando una medida precisa del contenido proteico. Resultados: se realizó un análisis de la proteína de la muestra de la galleta utilizando el método Kendall. La masa inicial de la muestra de la galleta fue de 0.1390 gramos y se realizaron las siguientes adiciones para el proceso de digestión. Se utilizó 5 mililitros de ácido clorhídrico, 2 gramos de sulfato de potasio y 0.23 gramos de sulfato de cobre. El proceso de titulación posterior involucró el uso de la solución estándar de ácido clorhídrico. Se registraron los siguientes volúmenes de las soluciones de ácido clorhídrico utilizados: 1.9 mililitros de ácido clorhídrico para la muestra y 0.2 mililitros de ácido clorhídrico para el blanco. Los cálculos fue el resultado de lo mencionado, en el cual se determinó que la muestra polvorón tuvo 9.75% de proteína. En la siguiente tabla se muestra la digestión, en el cual fue el tiempo que se dejó y la temperatura en grados Celsius fue aumentando conforme a este tiempo para la determinación de proteína. La metodología utilizada para la determinación de proteína fue moler y homogeneizar la muestra, pesar la muestra de acuerdo al contenido de proteína esperado y anotar el peso, colocar el papel con la muestra dentro del tubo o matraz de digestión,
Adicionar 2 gramos de sulfato de potasio y 0.3 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Agregar 5 mililitros de ácido sulfúrico y preparar un blanco de reactivos. Asimismo, digerir y destilar al mismo tiempo la muestra. Dejar enfriar e incrementar la temperatura hasta llegar a 41 grados centígrados y mantenerlo por 20 minutos. Precalentar el equipo digestor fijando una temperatura de 100 grados Celsius. Colocar los tubos dentro del equipo digestor. Digerir hasta la solución se aclare o un color azul claro se presente y posteriormente se deja enfriar. Fibra cruda. El análisis de fibra cruda en la muestra de la galleta polvorón reveló un contenido aproximado del 1.65% de fibra cruda. Esto indica que la galleta contiene una cantidad moderada de materia vegetal no digerible. Comparado este resultado con el valor previamente obtenido de 1.80% de fibra cruda en otro informe, en el cual se tomó como referencia y una comparación, se observó una diferencia de los niveles de fibra entre las dos muestras. La discrepancia de los resultados podrían atribuirse a varios factores, como las diferencias de la formulación de la galleta, el proceso de fabricación y las condiciones del análisis. La variabilidad en la composición y las técnicas de procesamiento de los ingredientes puede influir en la calidad final de la fibra cruda detectada. Es importante tener en cuenta que las galletas polvorón pueden contener una variedad de ingredientes, tales como harina, grasas y azúcares, que afectan al contenido de fibra. La metodología empleada en este informe sigue un enfoque estándar para la determinación de fibra cruda, involucrando la extracción de grasa, el tratamiento con ácido sulfúrico y alcalino, la filtración y la calcinación. Sin embargo, las pequeñas variaciones en el proceso pueden influir en los resultados. Además, la precisión de los instrumentos de medición y la habilidad del analista también pueden contribuir a las diferencias observadas. En comparación con el valor de 1.80% de fibra cruda en el informe anterior, se puede inferir que la galleta polvorón analizada en este estudio posee un contenido más bajo de fibra. Esto resalta la importancia de considerar las variaciones de la composición nutricional de los alimentos y cómo estos factores pueden afectar la información proporcionada en el etiquetado nutricional. Los cálculos realizados fueron para la determinación de galleta polvorón se llevaron a cabo en los cuales fueron el cálculo de la masa del residuo seco a 130 grados centígrados fue de 0.0137 gramos. El cálculo de la masa del papel filtrante fue de 0.0126 gramos. El cálculo de la masa de las cenizas del papel fue de 0.0011 gramos. El cálculo de la masa de la muestra fue de 1.5909 gramos. El cálculo del porcentaje de fibra cruda en total fue de 1.65%, en el cual se tomó como referencia el peso inicial del papel constante, el peso inicial saliendo de la termobalanza, el peso de la muestra de DAL, el peso de la cápsula salida de la estufa y la muestra de humedad. Extracto etéreo. La determinación de grasa de la galleta polvorón utilizando la metodología de extracción de Xolax. Esta técnica, conocida por su eficacia en la continuación de componentes lipídicos, demostró ser la elección adecuada para analizar la composición de la muestra. En base al proceso de la extracción radica en la evaporación y la condensación del solvente, lo que posibilitó la separación de los componentes lipídicos de la galleta polvorón para su posterior análisis cuantitativo. El cumplimiento meticuloso de cada paso, desde la meticulación, preparación de la muestra hasta los rigurosos cálculos finales, aseguró la obtención de resultados coherentes y fiables. Esta atención al detalle es esencial para la obtención de los datos precisos que sean representativos de la composición real del producto. Los cálculos efectuados utilizando los datos experimentales reflejaron un contenido de grasa del 26.32% de la galleta polvorón. Este resultado derivó de procesos de medición y cálculos rigurosos en el cual se presentó una discrepancia notable en comparación con informes que reportaban un contenido de grasa del 22%. Es crucial reconocer que estas diferencias pueden surgir debido a diversas fuentes de variabilidad, como las variaciones de la metodología del análisis, la inherente viabilidad del producto y las condiciones específicas del experimento. La influencia de múltiples factores en la composición de los alimentos es un aspecto esencial a considerar. Variaciones de la receta, los procesos de fabricación y las condiciones de almacenamiento pueden todos desempeñar un papel de variabilidad de los resultados analíticos. Además, estos factores pueden afectar las propiedades sensoriales y nutricionales de los alimentos, lo que a su vez impacta con los datos obtenidos. En comparación con entre los resultados actuales y los informes en los cuales se tomaron en cuenta para hacer una comparación,
Se destacó la importancia de establecer y documentar con precisión las metodologías de análisis utilizadas en los estudios de composición de alimentos. La precisión y la fiabilidad de estos resultados son cruciales para respaldar decisiones informadas relacionadas a la calidad y al valor nutricional de los productos alimenticios. Los resultados de la determinación de grasa de la galleta polvorón, utilizando la técnica de extracción de soles, se muestran a continuación. El peso de la muestra dedal fue de 2.0026 gramos. El peso de la cápsula después de la estufa fue de 46.4024 gramos. El peso de la muestra de humedad fue de 2.8752 gramos. El peso del crisol después de la estufa fue de 35.7708 gramos. Y el peso de la muestra en ceniza fue de 2.5080 gramos. Al realizar los cálculos correspondientes y sustituyendo los valores obtenidos en esta práctica en el extracto etéreo, el porcentaje obtenido fue de 26.32%. Esto se obtuvo mediante el peso de la muestra de la humedad menos el peso del crisol después de la estufa, multiplicándolo y restándolo por el peso de la muestra en ceniza y dividiéndolo por el peso de la muestra al dedal, multiplicando por 100. La metodología empleada para la determinación de grasa fue tomar una muestra representativa de la muestra, 200 gramos, homogeneizar la muestra en el equipo apropiado, cuidar la temperatura de la muestra no excediera de 25 grados centígrados, vaciar la muestra en un recipiente limpio con tapa, pesar de 1 a 0.5 gramos de la muestra homogénea en un papel filtro y anotar sus pesos. Después fue la determinación del equipo Soflex. Este se utilizó mediante un matraz con cuerpos de ebullición en la estufa de secado a 100 grados centígrados hasta obtener el peso constante. Registrar la masa de los matraces y mantener los matraces dentro del desecador. Pesar de 1 a 2 gramos de la muestra seca en el cartucho o el dedal anotado. Y cubrir con una porción de algodón. Colocar cartucho dentro del extractor Solex. En la parte inferior del equipo ajustar el matraz y colocar refrigerante. Añadir disolvente del extremo superior del refrigerante en cantidad suficiente para tener 2 o 3 descargas del extractor, alrededor de 150 mililitros. Hacer calcular el agua por refrigerante y calentar hasta que se obtenga una frecuencia de 2 gotas por segundo. Efectuar la extracción durante 4 a 6 horas, suspender el calentamiento, quitar el extractor del matraz y dejar caer una gota de disolvente del extractor a un papel o vidrio de reloj. Si al evaporarse este se observa una mancha de grasa, se ajusta el matraz nuevamente al equipo y se continúa. Evaporar suavemente el disolvente del matraz en la campana de extracción. Colocar los matraces dentro de la estufa de secado a 100 grados centígrados hasta un peso constante. Transcurrido el tiempo, se retiran los matraces de la estufa y se coloca dentro del desecador hasta que alcance una temperatura ambiente. En conclusión, la determinación de proteína, fibra cruda y grasa en la galleta polvorón, mediante métodos analíticos y precisos, ha arrojado una visión integral de su perfil nutricional. A través del método Kendall se cuantificó un contenido de proteína del 9.75%, lo que proporciona información esencial sobre soporte proteico en la dieta. La estimación de fibra cruda fue un valor de 1.65%, en el cual se destaca la presencia de materia vegetal no digerible y su potencial beneficio para la salud digestiva. Y, mediante la técnica de extracción Solex, se permitió calcular el contenido de grasa, el cual fue de 26.32%, subrayando su contribución en la densidad calórica y la palatabilidad del producto. Estas fueron algunas referencias que se tomaron en cuenta para aumentar nuestro reporte y hacer mejor la investigación.